Bien, buenas tardes a todos. Eh, bueno, no sé qué les pasó a sus compañeros. ¿Saben algo si no se han podido conectar o tienen algún inconveniente? Ah, pero solo es uno. Ok. Bueno, vamos a empezar la clase y bueno, vamos a ver si en el transcurso de, de la, del desarrollo de la clase se van incorporando los demás. Bien, vamos a entrar a Mongo SH. Ahorita, permítanme. Ahora sí, ¿ya lo ven? Ok. Bien, en la clase pasada se recuerdan de que lo último de lo que estuvimos hablando fue en trabajar, en este caso, en los índices de tipo full text. Estuvimos utilizando la base de datos que se llamaba MFlix. Esta base de datos tenía una colección que se llamaba Movies, y dentro de esta colección que se llama Movies hoy estábamos creando algunos índices. En el caso el que estábamos explorando era el índice full text. Vimos en ese momento que pues el índice full text era de gran utilidad, porque podíamos en ese caso buscar nosotros palabras claves, como por ejemplo en este caso, usando el search, podíamos poner por ejemplo palabras claves que nos permitieran en ese caso realizar búsquedas un poco más complejas y completas dentro de un índice full text. Les decía que una de las limitantes que tiene, o digamos características que tiene en ese caso MongoDB, es que dentro de una colección solamente permite crear un índice full text. Así que nosotros no podríamos tener varios índices con campos distintos para poder agregar los elementos. Siempre debe de ser con un solo índice de tipo full text. ¿Qué ventajas nos permitían? Que básicamente nosotros podíamos buscar palabras claves, en este caso, palabras que fuesen un poco más fáciles de poder encontrar, y que el tiempo de respuesta fuese un poco más rápido. Esa es la idea principal del uso de los índices full text. Vimos, por ejemplo, en las últimas líneas que escribimos, que podíamos utilizar en ese caso el parámetro case sensitive para especificar si nosotros queríamos que los resultados fueran considerando mayúsculas y minúsculas, entre otras cosas. Podíamos incluir palabras completas, en ese caso encerrándolas entre comillas. Nosotros podíamos buscar la palabra, o en ese caso la película, que se llamara Fast and the Furious, y este nos debería de proporcionar todos los resultados que contengan esa palabra completa. Entonces esa es la característica en este caso de utilizar este tipo, este tipo de índice. Podíamos también, por acá vimos, podíamos en ese caso también incluir o no incluir algunas palabras, solamente agregando el signo menos. Nosotros podíamos colocarle dentro de la aplicación que no se incluyera en ese caso el signo menos, y de igual manera podíamos excluir dentro del resultado aquellas frases completas, nada más colocando entre comillas la frase y anteponiéndole el signo menos. Y así hay varias combinaciones que nosotros podemos utilizar al momento de hacer uso de índices de tipo full text, que nos hacen, como les mencionaba, mucho más fácil y mucho más sencillo realizar búsquedas haciendo uso de estos elementos. También vimos que podíamos obtener un numerito. Este numerito que teníamos acá era un número que especificaba, en este caso, eh, la ponderación que le da al resultado o a la condición que nosotros colocábamos dentro de la búsqueda, y nosotros podíamos ordenar los resultados a través de esa ponderación para que esa nos proporcionara un resultado un poquito más amplio. Esa ventaja que nos proporcionaba en ese caso
esa ponderación nos permitía en alguna medida poder, digamos, obtener los resultados en la parte superior que obtuviéramos o que tengan más datos. Esa es la idea principal. Pero, bueno, como les mencionaba, hay muchas ventajas y desventajas de utilizar los índices full text. Nosotros podemos hacer uso de ellos principalmente para acelerar las búsquedas, pero les mencionaba que pues entre más índices nosotros utilizábamos o si tratábamos de crear demasiados índices en combinación con índices comunes, índices primarios, índices únicos o los índices geoespaciales, incluso los índices full text, si hacíamos demasiadas combinaciones, podíamos hacer el proceso de escritura muchísimo más lento. Yo les decía, pues MongoDB en cada colección puede soportar hasta 40 índices. Eso significa de que pues nosotros podemos en alguna medida crearnos todos los índices que fuesen necesarios, pero el mayor problema que vamos a encontrar es al momento de hacer escritura de datos, que la escritura pues tendría que incluir no solamente la inserción del documento dentro de la colección, sino que también el reordenamiento de los datos para que el nuevo elemento se coloque en la posición que debería de estar. Entonces eso, digamos, hace un proceso un poco más complejo si lo queremos ver al momento de insertarlo. Realmente no lo vamos a ver tanto si son pocos índices los que hemos creado, pero si exageramos con la cantidad de índices, sí vamos a probablemente llegar a encontrarnos con ese problema. Nosotros podríamos, como les mencionaba, buscar datos de diferentes maneras y ordenarlos incluso por la parte del score, pero quiero que veamos, por ejemplo, o que analicemos el primer documento. Si analizamos el primer documento, se van a dar cuenta de que tenemos aquí varios datos que nosotros podemos utilizar para el proceso de ordenamiento. Desde acá tenemos el campo plot, tenemos el campo género, tenemos el campo runtime, el campo cast, el número de comentarios, el título, el float, el context, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo clásico, estamos usando Netflix. Algunas veces se nos ocurren las palabras claves que tienen el título de la película que nosotros queremos encontrar. Pero muchas veces pues podemos digitar algo más genérico, como por ejemplo el género o el autor que está participando en esa película, o digamos queremos incluir tal vez alguna fecha específica o películas de algún país específico. Entonces podemos utilizar diferentes filtros de diferentes formas y eso nos daría la pauta para que al momento que nosotros creemos un índice full text vayamos a crearnos uno que contenga todos los campos. Pero imagínense estar creando el índice, apenas creo que tendrá unos 15 campos, pero imagínense que vayamos a crearnos un índice para un documento que tiene 50 campos, que es un poquito más extenso. ¿Cómo podemos hacer para crearnos un índice que incluya todos los campos que contiene el documento? Para hacer ese proceso, primero lo que vamos a hacer es borrarnos el que ya tenemos, porque se recuerda que no podemos tener varios índices full text dentro de un documento. Entonces voy a poner db.movie.dbindexes y aquí vamos a encontrarnos este índice full text que es el que necesitamos eliminar. Para eliminarlo ya vimos que lo que tenemos que hacer es utilizar el comando drop index y luego entre comillas colocar el nombre del índice que queremos eliminar, que en este caso sería este que tenemos acá ahora. Entonces lo copiamos y lo pegamos en esa sección y ahí eliminamos el índice. Si ahora queremos obtener de nuevo los índices, van a notar que el único índice que tenemos agregado es el de la llave primaria. Entonces a partir de ahí es que nosotros ya podemos empezar a crearnos un índice que incluya todos los campos que nosotros tenemos en una colección. ¿Cómo hacemos ese proceso? Para no estar escribiendo campo por campo, podemos crearnos un índice y en el nombre, en el nombre del campo que vayamos a colocar, ponemos el signo de dólar
luego le colocamos asterisco asterisco y luego después de eso ponemos 2 puntos y le decimos que el tipo de índice que voy a crear es de tipo text. Entonces, con esa sintaxis que acabamos de crear, lo voy a poner en una sola línea, con esa sintaxis que acabamos de crear, en donde le colocamos el signo de dólar y el doble asterisco, eso le está indicando de que solamente que nos vamos a crear un índice que contenga todos los documentos, todos los campos que contiene cada documento de la colección, en ese caso de la colección Movies. Por supuesto que hay que valorar también el hecho del rendimiento, porque si bien es cierto, nos vamos a crear un índice que nos va a acelerar las búsquedas en cualquier contenido que nosotros hayamos digitado dentro de todos los documentos, pero adicional a eso nos va a generar el problema del rendimiento al momento de insertar, porque va a ser un poquito más difícil el proceso de inserción. Pero pues vamos a probarlo. Ahí si le damos enter, incluso si se dan cuenta, crearlo se tarda un poco más de tiempo, no es instantáneo, porque indexa todos los índices que nosotros tenemos dentro de la colección, indexa todos los campos. Si ahora intentamos visualizarlo, van a notar que ahí ya tenemos un índice de tipo text, y ese índice de tipo text incluye, según esta sintaxis, incluye todos los campos que nosotros tenemos dentro de la colección. Con eso ya nosotros podemos crearnos búsquedas tal cual como las hemos hecho anteriormente. O sea, yo puedo en ese caso ponerle db.movies.find, abrimos y cerramos llaves, usamos el operador, siempre el operador text, y usamos siempre el operador search, y dentro de ese operador search ya podemos colocar las palabras que nosotros andamos buscando. Por ejemplo, la vez anterior queríamos buscar Harry Potter, por ejemplo, y de eso solamente queremos, por ejemplo, mostrar el título, y necesitamos mostrar el full plot. Entonces esos son los campos que vamos a mostrar en este momento, y ahí nos dan los resultados. O sea, si se dan cuenta, ha hecho la búsqueda sin ningún problema para el título, en donde incluimos en ese caso el campo que teníamos, que era el título, y incluso la parte del contenido. Entonces ya hemos agregado más información en este caso a nuestro dato. Con esto podemos seguir acelerando búsquedas, podemos seguir, por ejemplo, buscando valores. Vamos a vernos el primer registro. Digamos que quiero ahora no incluir una búsqueda por el título y el índice, el título y el fluctuador, sino que digamos quiero incluirlo por el cast, que sería en ese caso los actores. Entonces puedo ponerle db.find, db.movies.find, le decimos que vamos a usar el operador text, y dentro del operador text vamos a usar el search, y dentro de la parte del search, aquí ya no lleva, aquí solo lleva llaves, vamos a buscar, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Vamos a buscar todas las películas que contengan la palabra Leonardo DiCaprio, y vamos a mostrar en ese caso dentro de la proyección solo vamos a buscar el cast, por ejemplo. Creo que aquí tengo un error. Le hace falta el dólar, que es un operador. Y vamos a ver las películas que nos devolvió. Y se dan cuenta, bueno, me devuelve todas las que contengan la palabra Leonardo y las que contengan la palabra Caprio. Pero me ha devuelto Gabriel Caprio, Mino Caprio, por ejemplo, Leonardo, este nombre no sé cómo se pronuncia, Lorena. Aquí está Leonardo DiCaprio,
Vean, este ya me devolvió justamente la película que yo andaba buscando o el autor que andábamos buscando, porque dentro de la búsqueda ya incluimos específicamente el valor. Entonces voy a poner Leonardo DiCaprio y ahí sí ya nos van a aparecer las películas específicas de él. Vamos a ver el título, vamos a ver qué películas están agregadas. Voy a poner el título y ahí vamos a ver en cuáles películas nos aparece ese resultado. Por ejemplo, en la primera, Lobo de Wall Street, The Eleven Heart, no sé, esa no la conozco. Body of Five, ahí está Leonardo DiCaprio. Otra de Leonardo DiCaprio, esta que se llama Marvis Room, etcétera, etcétera. Entonces todas cumplen en ese caso con la película que nosotros andamos buscando. Con esto sin problemas, nosotros ya podríamos incluir en una aplicación que nos hayamos hecho de búsquedas al estilo Netflix, ya podríamos incluir que el usuario podría buscar en ese caso podría buscar sin problemas utilizando el autor y le aparecerían todas las películas en las que ese autor ha participado. Esa es la manera en la que nosotros podríamos incluir un índice que contiene todos los elementos. Con eso ya hemos trabajado, cubrimos toda la parte de los índices. El que nos faltaba nada más era el índice que me permitiera, en ese caso, agregar todos los campos. Lo que le mencionaba, lo que hay que considerar en ese caso es la parte del rendimiento, que eso va a hacer que el índice, o en ese caso el proceso de inserción, siempre sea más lento. Y se lo recalco porque probablemente nosotros en este momento no notemos la diferencia, pero si ya estamos trabajando con muchísimos datos y tenemos un sistema que ya está funcionando con múltiples peticiones, entonces sí vamos a tener que considerar muchos aspectos del rendimiento de la aplicación que nosotros estamos creando. Bien, con esto terminamos el tema de los índices. Vimos todos los diferentes índices que están. Ya saben que existe el índice de llave primaria, que se lo crea por defecto MongoDB cuando se crea una colección. Tenemos el índice normal, que es el que se utiliza para ordenar y acelerar búsquedas. Es el segundo que aprendimos a crear. Tenemos un índice único, que ese me sirve para crear valores que nos, digamos, datos en donde no se pueden duplicar. Tenemos también los índices geoespaciales que nos sirven para trabajar con datos de ubicación en el mapa, por ejemplo. Allá utilizamos latitud y longitud. Ahí generalmente utilizamos índices geoespaciales. Tenemos los índices full text, que es los que teníamos en este momento, que nos sirven para realizar búsquedas de contenido un poco más amplio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una serie de búsquedas y quisiera saber cuál es la manera más rápida de poderlo acelerar? Digamos que en algún momento dado alguien nos contrata porque tiene algún tipo de sistema dentro de su empresa que al inicio pues funcionaba de maravilla, pero dado digamos unos meses después o años después, el sistema empezó a hacerse más lento y las búsquedas eran, como les mencionaba, muchísimo más lentas. ¿Cómo podemos hacer para poder realizar en ese caso el proceso de búsqueda o poder, digamos, optimizar de alguna manera las consultas que nosotros estamos realizando? Quiero mencionarles que ese proceso de optimización de búsquedas es muy requerido en algunas empresas cuando ya tenemos demasiada cantidad de datos y que básicamente lo que pretenden ellos es tratar que los resultados se devuelvan en el menor tiempo posible. Creo que estamos en una era en la que ya no nos gusta tanto esperar y que si nosotros, por ejemplo, escribimos una palabra frase, queremos que los resultados sean lo más rápido posible. Si no, veámoslo en el caso de Google. Cada vez que nosotros en Google escribimos una búsqueda, esperamos que las búsquedas se resuelvan en milésimas de segundo. Tratamos en la medida de lo posible que los resultados se devuelvan de manera mucho más rápida. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso para optimizar ese tipo de búsquedas? Para que los clientes no se nos vayan de nuestras aplicaciones porque sea muy complejo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar de esta colección que tenemos acá, vamos a eliminar los índices que se crearon para tener un parámetro de cómo podemos acelerar la búsqueda.
Entonces nos vamos a eliminar de acá el índice que acabamos de crear, que se llama dólar asterisco asterisco text. Ese es el que acabamos de crear, entonces lo vamos a eliminar. Y ahora solamente tenemos la llave primaria, que esa ya sabemos que por defecto MongoDB nos crea ese índice sin necesidad de que nosotros lo hagamos desde un inicio. Bien, veamos ahora si yo puedo realizar una búsqueda simple. Le voy a poner db.movies.find y vamos a buscar por, en este caso, el título. Y vamos a buscar una película que se llame Black. Por ejemplo, Black Smith S. Y ahí vamos a ver ya el contenido de esa película, que vamos a tener varios resultados, por supuesto, y desde luego cuando nosotros vemos los resultados, pues vemos que no se tardó demasiado, los resultados fueron muy rápido. Pero la cuestión es qué tan rápidos vamos a encontrar estos resultados, qué tan rápido nos puede dar esa información. ¿Cómo podemos calcular qué tan rápido nos devuelve esa información cuando ya estamos trabajando con grandes cantidades de datos? Existe en este caso una función que se llama explain, que después de haber colocado, digamos, los datos que nosotros necesitamos buscar, le vamos a pedir a MongoDB que haga un proceso que nos explique cuál ha sido el camino que él ha utilizado para podernos devolver los valores que nos acaba de generar. En este caso nos debe de decir si ha utilizado algún tipo de índice, si ha hecho alguna consulta compleja, etcétera, etcétera. Le damos enter y van a notar que nos va a mostrar una gran cantidad de información desde la parte de acá. Nos aparece una gran cantidad de información, como por ejemplo nos aparece la base de datos y la colección en la que se está realizando la búsqueda. Nos aparece la condición que se ha utilizado para realizar esa búsqueda. Nos aparece, por ejemplo, si se ha utilizado algún tipo de optimización, el tipo de consulta que se ha usado, que esa se llama call scan, que sería que ha escaneado por completo todas las filas y todas las columnas que tenemos en nuestros documentos, etcétera. Que digamos, es el peor escenario que nos podíamos encontrar. Si encontramos por acá un call scan, significa que estamos mal optimizando nuestra búsqueda. Pero aquí hay datos que probablemente todavía no nos sirven de mucho, no nos dan mayores estadísticas. Podemos agregar al comando explain, entre comillas, podemos agregar un parámetro adicional que se llama execution steps. O sea, esta palabra que le tenemos que agregar al final, que nos va a servir para que nos dé mayores estadísticas todavía de las que nosotros necesitamos para analizar el resultado. Si le damos enter, ahora vamos a ver que nos va a aparecer este execution step, que en ese execution step vamos a encontrar todavía muchísima más información, como por ejemplo la cantidad de segundos que se tardó en devolvernos los resultados. Eso está escrito en milésimas de segundo. Según esto, se tardó 6 milésimas de segundo en devolvernos los resultados, que pues para nosotros es menos de un segundo. Acuérdense que un segundo tiene 1000 milésimas de segundos, y de esas 1000 milésimas solo ha utilizado 6 milésimas de segundo, que es sumamente rápido. Probablemente en su computadora el resultado sea en menos tiempo o en más tiempo. Eso depende mucho de los recursos de la máquina. Depende mucho del procesador, depende mucho de la cantidad de memoria, depende mucho de otros aspectos. Pero básicamente aquí ya nos devolvió en ese caso la cantidad de segundos que se tardó por ejecutar esta consulta. Que eso, como les digo, 6 milésimas de segundo es súper rápido. Pero lo interesante de esto es que para devolver estos resultados examinó 23.539 documentos. O sea que básicamente examinó la colección completa. Entonces, como les mencionaba, aunque es súper rápido,
para nosotros no es tan bueno. Y si se dan cuenta, pues nos dice de que ha utilizado el stage, que digamos que es como la forma en cómo examina los documentos, ha utilizado un call scan, que al principio, como les mencionaba, es el peor escenario en el cual nosotros nos podríamos encontrar. Luego hacia la parte de abajo vamos a encontrar más estadísticas, pero la cuestión es cómo optimizo esa consulta. Como es una consulta simple, yo ya vi que se tarda 6 milésimas de segundo. Que si ya lo ejecutamos con tráfico, con mucha carga dentro del servidor, esas 6 milésimas de segundo se pueden convertir en 6 segundos, se pueden convertir posteriormente en 12, 1 minuto, 6 minutos, donde ya eso se convierte en algo muy lento, porque pues el servidor va a tener más tráfico, porque el servidor va a tener muchísimo más documentos, ya no va a tener 25.000, sino que va a tener muchísimo más. Entonces, ¿cómo hago para que eso se acelere? Lo que vamos a hacer es que como el campo que estoy usando es el campo title, pues entonces lo que vamos a hacer es crearnos un índice para ese campo. Voy a poner un db.movies.createIndex y nos vamos a crear en ese caso el índice, que sería entre llaves, el índice que se llama para el campo título, y le damos enter. Con esto ya nos hemos creado el índice y vamos a ver ahora la respuesta del comando explain. Vean la diferencia con solamente habernos creado el índice, que cualquiera, como les mencionaba, podría decir 6 segundos, 6 milésimas de segundos, es un tiempo súper rápido, pero veamos ahora el resultado. Si lo voy a examinar en la parte de el execution steps, vamos a notar que el tiempo de ejecución ahora pasó de 6 milésimas de segundo a, aquí nos aparece como un valor entero, pero probablemente se tardó 0.5, 0.1, 0.9, no sé, milésimas de segundo, o sea, menos de una milésima de segundos en devolver los resultados. O sea, básicamente de 6 milésimas de segundo pasó a menos de una milésima de segundo, por lo tanto le hemos reducido como un 600% la velocidad. Si por ejemplo originalmente se tardaba 1 minuto en devolvernos los resultados, ahora hemos reducido ese resultado a segundos, que el resultado nos lo devuelve en segundos. ¿Quién va a valorar mucho más eso? Pues el cliente. Cuando devuelva resultados nos va a decir, oh, eso es muchísimo más rápido. Y si se dan cuenta, la cantidad de documentos que tuve que examinar es solamente uno, porque pues justamente el texto que andamos buscando es nada más, o tiene justamente nada más un documento. Probemos ahora una palabra más común. Probemos Harry. Vamos a probar Harry. En el caso Harry, pues va a estar en muchísimos más documentos. Vean el execution step de nuevo. No, perdón. Tendríamos que buscar completito. Harry Potter. Vamos a probar así. Sí, todavía nos examina 0. Tendríamos que crearlo con índice full text para que pudiéramos ver la diferencia. Pero bueno, la idea de esto es que acabamos de generarnos un documento que, digamos, genera demasiado tráfico. Hagámoslo con el primer documento. Vamos a ver cómo se llama la primera película. Tal vez se repite muchas veces. La primera película que tenemos se llama, era esa, Blacksmith Sam. Veamos la segunda película. Vamos a ver la segunda película. La segunda película que tenemos se llama A Corner in Wit. No sé si está varias veces. Vamos a probarla. Y vamos a ver aquí la cantidad de documentos. Sí, siempre sigue estando bueno. Hagámoslo con algo más complejo. Tratemos ahora de hacerlo con las
Tratemos de hacerlo ahora con las expresiones regulares. Vamos a buscar de nuevo, digamos, la palabra Harry varias veces y veamos cuánto es el tiempo que se va a tardar. Vamos a poner db.movies.find y eso lo vimos en expresiones regulares. Voy a utilizar el campo title y le voy a decir que con diagonales voy a buscar la palabra Harry. No importa si es mayúsculas o minúsculas. Y vamos a ver cuántos documentos nos devuelve esa consulta. Según eso nos devuelve 28 documentos. Ahora pongámosle el comando explain y adicional al comando explain pongámosle entre comillas la estadística que nosotros necesitamos, que es execution steps. Y vamos a revisar ahora cuál es el resultado. Vean que hemos utilizado una expresión regular. Según esto, para ejecutarlo se tardó 15 milésimas de segundo. Me está buscando, según según la instrucción que acabamos de poner, me está buscando todos los documentos que la palabra tenga Harry. Entonces, eso es lo que está haciendo en ese momento. Pero si se dan cuenta, se tardó en un total de 15 milésimas de segundos. Sigo diciendo 15 milésimas de segundos, ni siquiera lo percibimos, pero es mucho tiempo. Le tocó que examinar un total de 25.539 documentos, de los cuales solamente obtuvo, en ese caso, 28, que es el total que tenemos acá. O sea, tuvo que revisar este total para solamente encontrar, en ese caso, 28. Y aquí en la parte de abajo ya nos dice el tipo de datos que está realizando. Pero vean, hemos utilizado 15 milésimas de segundo. Que alguien podría decir, pues sigue siendo un número muy alto. ¿Cómo puedo reducir esa cantidad de documentos? Pues hagámonos un índice de tipo full text y veamos qué resultado vamos a obtener. Le voy a poner db.movies.createIndex. Y nos vamos a crear un índice de tipo para el campo, perdón, el campo sería el campo title de tipo text. Que ya tenemos creado el índice full text. Aquí ya tenemos creado el índice full text. Midamos cuánto se tarda en realizar la búsqueda anterior. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle db.movies.find. Como voy a usar el índice full text, tengo que usar el operador text. Y dentro del operador text utilizar el operador search. Y ahí le vamos a poner que busque todos los que dice Harry. Eso, como lo vimos en un principio, me tendría que devolver, en este caso, 28 documentos. Y en devolver esos 28 documentos se tarda siempre la cantidad de segundos que vimos anteriormente, que era de 15 segundos. Vamos a ver ahora con este cambio que acabamos de hacer cuánto se va a tardar. Y aquí le tenemos que poner siempre execution steps. Veamos ahora el resultado haciendo uso de este nuevo parámetro. Vamos a ver los resultados. Aquí están los resultados. Si se dieron cuenta, de 15 milésimas de segundo que nos tardamos en ejecutarlo con una expresión regular, ahora lo devolvemos a 0 milésimas de segundo. O sea, básicamente estamos reduciendo el tiempo en un, si lo queremos ver de esa manera, en un 1500% de cantidad de datos que estamos reduciendo. Entonces eso básicamente reduce una cantidad enorme de información. O sea, básicamente estamos haciendo la consulta muchísimo más rápida y básicamente lo estamos haciendo sobre un texto un poco más complejo. Entonces, esa es la ventaja, como en este caso, como mencionaba, de utilizar índice full text. Van a notar que la diferencia ahora es que examinó un total de 28 documentos y de esos 28 documentos solamente obtuvo en ese caso, recolectó en ese caso 28. Vamos a ver, le voy a agregar otra condición para que veamos qué sucede si le agregamos más datos. Voy a examinar la última película.
Digamos que, vamos a ver, el año, le voy a agregar que el año lo hayan devuelto en el 2025, entonces le voy a poner coma y que el año sea en ese caso 2025. Esa sería para nosotros la expresión. Le vamos a dar enter. 2005 era, perdón. Y ahí tenemos el documento. Entonces, ¿cuántos documentos nos devuelve? Si le pongo un count, vamos a ver que la cantidad de documentos solamente es uno. Agreguémosle ahora a esto el explain. Noten que el año no está indexado, así que vamos a ver qué pasa si no está indexado uno de los campos. Y le vamos a poner execution steps. Y ahí examinamos los resultados. ¿Qué vamos a obtener ahora como resultados? Tenemos acá el execution step. Dice que de esos documentos examinó un total de documentos examinados fueron 56, pero de esos 56 solamente revisó 28 y de esos 28 pues lógicamente solo retornó un documento. Entonces, como ya no estamos utilizando solamente un índice, sino que estamos usando varios, entonces ya en ese caso pues agrega un poco más de complejidad. Sigue siendo rápida porque pues el campo que utilizamos fue básicamente el campo año, que es un campo numérico, pero si en lugar del campo numérico hubiéramos utilizado un campo de tipo texto, un campo de tipo string, entonces probablemente la búsqueda se hubiera retardado un poquito más. Entonces ese es el cuidado y esa es la precaución que debemos de tener al momento de utilizar estos tipos de índice y al momento de utilizar la palabra explain. Todo lo que nosotros hagamos, lo que tenemos que hacer o por lo que nos pueden llegar a pagar a nosotros cuando vayamos a revisar algún tipo de operación, es que nosotros verifiquemos cuáles las consultas más tardadas. Esas consultas más tardadas son las que nosotros vamos a ejecutar desde la consola y en lugar de ponerle que se muestren los resultados, le agregamos la palabra reservada explain para que ésta nos explique, como ahí lo dice, básicamente así se traduce, que le explique de qué manera MongoDB está optimizando los resultados. Y ahí automáticamente realiza la parte de la búsqueda, realiza toda la información, nos demuestra la estadística y en base a esa estadística nosotros vamos decidiendo si tenemos que agregar índices o eliminar alguno de los índices que tengamos en nuestra base de datos. Esa es la tarea que debemos de hacer. Lo poderoso de los índices es la velocidad en la que nosotros podemos recuperar la información. MongoDB y en caso cualquier base de datos no SQL pueden ser muy buenas y pueden ser que ya estén listas para trabajar con grandes volúmenes de datos, pero si nosotros como programadores o como gestores de bases de datos no las optimizamos, pues los resultados siempre van a ser los mismos. Vamos a tener bases de datos en donde los resultados siempre van a ser muchísimo más lentos. Aunque tengamos yo les mencionaba que esto puede crecer de manera horizontal, pues tengamos 3, 4, 5, 7 computadoras con grandes recursos, pero si las bases de datos no están creadas de manera correcta, entonces los resultados siempre van a ser los mismos. Vamos a tener bases de datos muy lentas. Lo mismo va a suceder con las bases de datos SQL. Si ustedes se recuerdan y vieron tal vez el tema de los índices, les recordarán que los índices no solamente es para ordenar datos, sino que los índices son exclusivamente, su principal utilidad se encuentra en que podemos obtener resultados de búsqueda muchísimo más rápido y eficiente. Esa es la idea principal de utilizar este tipo de índices. Con eso terminamos el tema de los índices. Creo que cubrimos con esto la mayor cantidad de resultados que podíamos ver. Y lógicamente esto lo van a entender muchísimo mejor ustedes cuando ya estén en la práctica, cuando ya tengan a su cargo una enorme base de datos y esa enorme base de datos ustedes tengan que buscar resultados. Pero por el momento esa es la idea principal. Vamos a empezar ahora a hablar de otro tema. Vamos a hablar de un elemento dentro de MongoDB que se llama
el Aggregation Framework. El Aggregation Framework, que básicamente este Aggregation Framework es un elemento adicional o es un componente, una librería, como le podríamos llamar a MongoDB, un complemento de MongoDB que hace que podamos realizar procesos mucho más complejos. Hasta ahorita digamos, las búsquedas que hemos hecho, la forma de cómo actualizamos y recuperamos datos es de la manera más simple, pero el Aggregation Framework lo que permite hacer es recuperar información, pero digamos de una manera un poco más compleja, buscar o obtener datos mucho más completos. Es algo parecido a lo que ustedes hacían con el comando select. Con el comando select ustedes sabían de que lo más básico del comando select era ponerle un select, asterisco, from, el nombre de la tabla y a lo sumo una condición usando el comando where, y esa era la consulta más simple. Sin embargo, ustedes dentro del select podían empezar a hacer procesos mucho más complejos, como por ejemplo crear campos calculados que les permitieran sacar información de la base de datos que todavía no está almacenada, sino que se calcula de acuerdo a una fórmula. Podían en ese caso también, a eso se le conoce como obtener, digamos, registros únicos, quitar duplicidad de datos y obtener registros únicos. Podían agrupar información, entre otras cosas. Entonces, esos procesos que hacíamos en SQL se hacen utilizando el Aggregation Framework. Pero para el Aggregation Framework tenemos que conocer un concepto muy interesante, que es el uso de tuberías. Debemos de aprender a utilizar las famosas tuberías, porque ese es el concepto que usa el Aggregation Framework. ¿Y qué son las tuberías? Yo creo que ustedes las han utilizado en Linux, solo que tal vez no las conocen directamente con el nombre de tubería, pero probablemente las han utilizado en Linux para realizar algún proceso de análisis de algún archivo. Les voy a recordar un poquito cómo funcionan en Linux y después nos vamos a venir acá a MongoDB a empezar a utilizar el Aggregation Framework. Entonces, por ejemplo, voy a salirme de acá. Aquí tenemos una base de datos que se llama mflix, y en Linux hay un comando que se llama cat. Aquí puedo ver el contenido de esa carpeta. Tenemos un archivo que se llama movies.json. Entonces, con el comando cat yo puedo ver el archivo movies.json. Si le doy enter, pues ahí voy a examinar todo su contenido. Si ese archivo tuviese demasiados registros, entonces pues ahí se va a tardar un buen rato en mostrarme toda esa cantidad de información. Pero en algunas ocasiones, incluso en el mismo Linux, se nos surge la necesidad de que nosotros podamos filtrar algún tipo de información. Para filtrar algún tipo de información, en el caso de Linux, podemos utilizar lo que se le conocen como tuberías. En ese caso, acá yo ya sé que con el comando cat me devuelve o puedo visualizar todo el contenido del archivo movies.json. Después de haberlo visualizado, yo puedo hacer que ese resultado se traslade hacia otro comando para que él se encargue, en ese caso, de hacer un filtro. Entonces, para eso utilizamos este carácter, que es una barra. Esa barra en Linux se utiliza para crear tuberías. Básicamente esa es su funcionalidad, hacer una tubería. Entonces lo que yo le digo es de que el contenido del comando cat, que se encarga de visualizar el contenido del archivo, ahora lo voy a filtrar. Y le voy a poner, por ejemplo, grep, y le voy a decir que me filtre nada más. Por ejemplo, las líneas que contengan la palabra Rocky. Y si le doy enter, van a notar que ahora ya me aparecieron menos líneas. Hay varias, habían 25.000 y algo, ahora solamente aparecen aquellas que contienen la palabra Rocky. Entonces, con eso ya nosotros filtramos un poco el contenido de ese registro. Digamos de que yo quiero filtrar aquellas que contengan Rocky Mountains. Le voy a poner aquí Rocky Mountains y le damos enter, y van a notar que ahora solamente aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas.
aparecen un total de 8 líneas marcadas con rojo, que es la palabra que nosotros andábamos buscando. Entonces, con eso ya filtramos el contenido de 25.000 líneas que teníamos de texto. Ahora lo que hemos hecho es nada más mostrar las que contienen esta palabra. Entonces, este comando muestra el contenido de este archivo. Ese resultado, en lugar de mostrarlo en pantalla, lo traslada como entrada al siguiente comando. ¿Qué es lo que recibe el comando grep? Recibe todo el contenido del archivo movie.json. Y él ahora con ese contenido se encarga de filtrarlo, en ese caso acá, de filtrarlo y mostrarme solamente las líneas que contengan grep mountains. Ahí puedo agregar incluso otra librería, otro filtro. Imaginémonos que voy a tomar, digamos, un número, este número. Voy a tomar este número. Fíjense bien. Le voy a poner ahora otra tubería y le voy a poner grade. Y acá le voy a poner, en ese caso, el contenido. Y si se dan cuenta, ahora solamente aparece una línea, que sería esta línea de acá. Lógicamente aquí lo vemos en varias porque pues no cabe la línea completa sobre la pantalla. Por eso que me muestra varias. Alguien podría decir, pero aquí hay varias líneas. Realmente dentro del documento, de aquí hacia acá es otra línea. Si lo podemos revisar, vamos a ver si lo logra cargar, a ver si no se tarda. Nano Movies. Vean, cada documento es una línea. Básicamente cada documento que nosotros hemos cargado es una línea. Por eso es que aquí lo muestra en un solo documento. Aquí básicamente este es el documento que nosotros andamos buscando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos utilizado lo que les mencionaba, tubería. El resultado de este documento se lo pasamos al comando grade. Este lo que hizo es filtrar todas las líneas que contuviesen la palabra Rocky Mountains. Ese resultado ahora es una entrada para este otro que tenemos acá, y este lo que hace con ese resultado es filtrar aquellos que contengan los números y aparecen ese montón de números, que es justamente este valor que tenemos acá. Con ese resultado ya nos aparece una sola línea. Para eso se utilizan las famosas tuberías. ¿Quiénes utilizan esas tuberías? Bueno, los administradores de servidores. Porque, por ejemplo, si yo le pongo un ls -l, voy a ponerle así. Voy a ponerle un sudo, un ls -l, y le pongo var low. Van a notar que aquí hay un montón de archivos. Aquí hay un montón de archivos en esta parte, que esos son los logs del sistema. Esos archivos contienen, digamos, la información que nosotros necesitamos algunas veces filtrar. Por ejemplo, aquí hay una carpeta que se llama MongoDB. Puedo darle que muestre los archivos de MongoDB y van a notar que aquí hay un archivo que se llama MongoLog. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero filtrar ese archivo? Le puedo poner sudo. Le pongo sudo porque esos archivos son de sistema, por lo tanto necesito filtrarlo. Y ahora le pongo cat. Y aquí me van a aparecer toda esta información. O sea, digamos, todos los procesos que nosotros hemos ejecutado. Generalmente MongoDB los viene a agregar acá a una línea. Si nosotros queremos capturar alguna línea en específico, algún valor en específico, por ejemplo, este verbose label, no. Digamos que tengan la palabra saving, aunque creo que todos tienen save. No. Bueno, en la fecha, por ejemplo, yo quiero filtrar los del 10. Le puedo poner en ese caso grade y que me filtre, puedo poner entre comillas, que me filtre el 2025-03-10. Que ahí me van a aparecer solamente esas líneas, que son los procesos que hemos realizado el día de ahora. Ese MongoDB hace un filtro de todo, o hace un registro de todas las transacciones que se realizan cuando el servidor está encendido. Con eso yo ya puedo filtrarlo. ¿Qué es lo que hemos usado? Básicamente lo que hemos usado son tubería. El resultado de este comando se lo trasladamos a este otro comando. Ese otro comando con ese resultado,
Con esa entrada puede hacer un proceso de filtrado y así sucesivamente. Ese es el concepto de tuberías. ¿Cómo lo aplicamos ahora en MongoDB? Vamos a empezar a ver MongoDB. Cuando ya entienden el concepto de tuberías, lo vamos a hacer en la base de datos School y después lo vamos a tratar a otra base de datos que sea un poco más compleja. ¿Cuáles son las tuberías o los operadores más comunes utilizados en el Aggregation Framework? Los operadores más comunes son el operador project, que ya lo vamos a ver en un momento, el operador match, el operador grow y el operador serve. Y a este le vamos a agregar uno más que vamos a ver acá, que es el operador lookup. Ese lo vamos a ver aquí ahora. Entonces estos son los operadores que vamos a tratar de aplicar dentro del Aggregation Framework. Cada uno, como les mencionaba, son diferentes tuberías. O sea, yo puedo tener un resultado y aplicárselo al siguiente resultado y así sucesivamente. Pero empecemos a analizar cómo funcionan estos operadores en el Aggregation Framework. Y empecemos por ver el primer operador, que es el operador project dentro del Aggregation Framework. La diferencia ahora es que en lugar de utilizar find para realizar las búsquedas como lo hemos visto anteriormente, vamos a utilizar la función aggregate. Y dentro de la función aggregate, aquí lo que vamos a colocar, como son tuberías, lo que vamos a colocar es un vector, y en cada uno de esos elementos del vector vamos a ir colocando ya sea el project, el match, el group, el sort, el lookup. Podemos irlo haciendo en ese orden. La ventaja que tenemos también con Mongo en esta nueva versión es que no necesariamente lo podemos alimentar como un vector. Podríamos simplemente separarlos por coma. Pero para que vean cómo funciona como un vector, le voy a poner en ese caso el primer elemento. Y ahí ponemos el primer operador, que sería el operador project. Y en ese operador project le colocamos dos puntos y luego abrimos paréntesis y le decimos en ese caso, de la lista de campos que tenemos en la colección, yo solo quiero mostrar nombres y apellidos. Vamos a ver qué pusimos mal. Perdón, project está mal escrito. Project es así. A ver si ya lo había puesto en español. Project. Entonces ahora le damos enter. Y si se dan cuenta, ya les aparece en ese caso en los datos de la proyección. Alguien va a decir, pero eso lo podía hacer en el find. Básicamente podíamos agregar una proyección en el find y nos iba a funcionar sin problemas. Sí, pero en el find no podíamos utilizar tuberías. Esa es la diferencia. Que no puedo, digamos, crearme un filtro y ese resultado usarlo como filtro para el siguiente valor o la siguiente proyección, que es lo que vamos a aprender más adelante. O sea, aquí vamos a aprender, por ejemplo, a agrupar, vamos a aprender a filtrar, a hacer procesos de relaciones y a ordenar, pero digamos que primero obtenemos como una colección con el project, como una colección temporal, y a esa le vamos aplicando diferentes formatos. Bien, ahora que ya tenemos esta parte, de ahí, por ejemplo, si yo no quiero el ID, funciona de la misma manera como lo hacíamos en el ejemplo anterior cuando trabajábamos con el find. Solamente le pongo ID 2.0 y ya se elimina. Así es como funciona en ese caso el find. Ahora, pero alguien puede decir, ¿y cuál es la utilidad entonces de hacer uso de este project a diferencia del otro? Pues una de las cosas muy interesantes es que también podemos agregar campos nuevos. Por ejemplo, yo tengo aquí, tengo el campo edad. Van a notar que aquí todos tienen el campo edad. Aquí está edad, ese que es edad que está en string y ese que tenemos acá. Yo puedo hacer que
generemos un campo calculado. Le voy a poner aquí una coma y le voy a poner, por ejemplo, edad nueva, 2 puntos. Y ahora le voy a decir que la edad nueva le vamos a sumar el valor de 10. Para eso utilizamos el operador add, que sirve en este caso para sumar valores. En ese operador add, 2 puntos, yo le tengo que suministrar un vector. Y aquí le puedo poner 4,5,6,7 y él empezaría a sumar esos valores. Pero como lo que yo quiero hacer es sumarle al campo edad, sumarle el valor de 10, por ejemplo, entonces puedo poner entre comillas con el signo de dólar el nombre del campo edad, luego coma y decirle que le agregue 10. Si se dan cuenta, para especificar el nombre de un campo con el que yo quiero operar, tengo que especificar en ese caso el signo de dólar. Con eso le estamos diciendo agréguele o súmele el valor de 10 al campo edad. Y vamos a ver cómo funciona. Nos dio un error. Dice que hubo un error durante el proceso de la aggregation. Dice causado porque el add solamente soporta valores numéricos o datos de tipo fecha y no string. Y nos vamos a preguntar, ¿pero de dónde está sacando ese string? Lo está sacando de este valor, porque si se dan cuenta, esta edad la tenemos como de tipo string y no puedo sumar, o en el caso el operador add no puede sumar valores de tipo string. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, actualicemos ese documento. Vamos a poner un db.usuarios.update1. Vamos a decir que actualicemos el documento en donde el nombre es Wendy. Esto ya deberían de saberse de memoria. El set, le decimos que edad va a ser igual a 30. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la edad que teníamos originalmente acá, que estaba en string, la vamos a convertir ahora en un valor numérico. Y ahí le damos enter y automáticamente ya se actualizó. Si ahora ejecutamos la misma consulta que teníamos hace rato, van a notar que ya aparecen sumados. Por ejemplo, el primero que tenía 25, en la edad nueva le pone 35. Este tenía 25, 35, a esos le tenía 30, pone 40. Este lo pone nulo porque a este registro no le agregamos el campo edad, entonces no puede calcularle ese campo, por eso lo pone nulo. Este le suma 10, 40 y a este le suma 10, 45. Ya automáticamente actualizó en ese caso el nuevo campo. Esa es la manera en la que cómo funciona en ese caso el Aggregation Framework, aplicándole algunas fórmulas. Pero no solamente podemos hacer eso con la edad. Digamos que además de eso quiero, digamos, recalcular otros valores o hacer procesos un poco más complejos. Vamos a probarlo. Voy a poner db.usuarios.aggregate y acá se lo voy a colocar ahora sin utilizar los corchetes para que vean que también funciona. Vamos a usar el operador project, dale con el operador project, y aquí en el operador project le voy a decir siempre que aparezcan los nombres, que aparezcan los apellidos, y le voy a colocar en ese caso un campo nuevo que se va a llamar nombre en mayúscula, 2 puntos, y ese nombre en mayúscula lo que queremos hacer es transformar estos valores que tenemos acá, que no importa cómo los hayan digitado, mostrarlos siempre en mayúsculas. Para hacer eso le vamos a poner en este caso el operador que se llama upper, 2 puntos, y entre comillas le vamos a poner el campo, que en este caso sería nombres. Es tu upper, perdón. Aquí es tu y la U mayúscula upper. Así va, tu upper.
y le damos enter. Van a notar que ahora ya aparece Wendy, Diego, Jefferson, William, aparecen todos en mayúscula automáticamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer después de haber aplicado este filtro, si lo que yo quiero hacer es que me aparezcan unidos, digamos, o concatenados los nombres y los apellidos? Entonces también puedo generarme un elemento un poco más complejo. Si notaron, si funcionó sin utilizar los corchetes. Aquí le ponemos project y acá vamos a poner siempre los nombres 2.1, apellidos 2.1. Bueno, vamos a poner primero el campo calculado para que podamos ver la fórmula. Quiero ver el campo que se llame nombre completo. Ese nombre completo yo necesito unir, en este caso, los nombres con los apellidos. Para eso utilizamos un operador que se llama concap. En ese caso, ese concap lo que va a hacer es básicamente unir dos elementos. Entonces aquí le voy a poner 2 puntos. Este lo que necesita es un vector. Ese lo que necesita básicamente es un vector. Y en ese vector yo le puedo decir que quiero unir el campo nombres, coma. Necesito unir también, necesito ponerle un espacio en blanco. Entonces le voy a poner aquí un espacio en blanco, coma. Y necesito ponerle los apellidos. Entonces le pongo $, apellidos. Y con eso ya nos creamos el nombre completo. Si le doy enter, van a notar que ahí dice Jefferson Ramírez, Wendy Mancilla, Diego García, William Meches, digamos, y Benjamín Hernández, que son los nombres y apellidos ya combinados. Ya, aunque los hubiéramos separado con este operador, podemos hacer el proceso de unirlo. A esto, pues, para que sea más completo, le podemos seguir agregando los demás datos. Quiero ver, este empieza acá. Entonces aquí le pondríamos el nombre, nombres 2.1, apellidos 2.1, edad 2.1 y le damos enter. Podemos quitarnos el ID, entonces le ponemos _ID 2.0 y ahí aparecen nombres y apellidos, edad 35 y el nombre completo, que ahora ya aparece concatenado. Esa es la manera en la cual nosotros podemos, en ese caso, combinar esos valores. La cuestión es, alguien me podría decir, pero ¿qué pasa si yo quisiera que ese dato que acabamos de digitar, esa información que acabamos de resumir, yo la quisiera en mayúsculas todas? Pues son los dos nombres. ¿Cómo podemos hacer para unir los nombres completos y ponerlos completamente en mayúsculas? ¿Cuál sería el proceso para realizar esa parte de la proyección? Vamos a irlo haciendo por partes para entender un poco cómo va a funcionar. Voy a hacer la misma fórmula. Voy a ponerle db.usuarios.aggregates. Lo voy a ir haciendo por partes. Y vamos a poner siempre, en ese caso, la proyección. Hay varias maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la primera manera, de la primera forma, y después lo vamos a hacer de una forma un poco más complicada. No más complicada, sino para entender un poco el concepto el concepto de tuberías. En ese caso, acá en la proyección, yo le puedo decir que siempre voy a necesitar el nombre completo, 2 puntos, y aquí vamos a utilizar el operador. ¿Cuál operador utilizar primero? Si usar primero el concap o el toupper, pues nos saldría mejor o más fácil utilizar primero el toupper. Entonces le puedo poner $toupper, ¿ok? Y luego, después de esos 2 puntos, y utilizar el operador concap. 2 puntos y acá colocar en ese caso la expresión. Primero necesito los nombres, coma,
con un espacio, coma, y luego los apellidos. Vamos a ver si ahora salen en mayúscula. Vean, ahí ya tenemos Wendy Mancilla, Jefferson Ramírez, William Meches, Wilfredo Marinero. Y si ahora esto lo queremos, queremos los demás datos como los nombres, (2.1), los apellidos, 2.1, y le queremos quitar el ID, 2.0, ya aparecen esos valores. Ya automáticamente aparecen esos valores. Esa es una forma. Pero alguien podría decir, pues a mí me confunde el estar colocando dentro de un upper, colocar otra vez un concap, después colocar otro valor. ¿Por qué no mejor hacerlo de una forma un poco más práctica? Y podríamos decir, pues no más elegante, sino más práctica. Y ahí vamos a ver el concepto de tuberías. Vean, lo que voy a hacer siempre es crearnos, en este caso, la parte de la expresión con el Aggregation Framework. Aquí le voy a colocar siempre que voy a usar una proyección. Esto es lo interesante acá, que pues al principio yo debo de especificar si voy a utilizar un project, un match, un group, etcétera, etcétera. En ese caso lo primero que vamos a usar es un project. Entonces aquí vamos a poner el campo nombre completo, como ya habíamos visto anteriormente, y originalmente como lo teníamos. Yo lo voy a poner primero con el operador concap concatenado. Entonces aquí ponemos entre comillas que necesito el campo nombres, coma, espacios, coma, aquí necesito un espacio, coma, y luego aquí necesitamos $apellidos. Hasta ahí ya nos aparece el nombre unido. Le podemos agregar los demás campos. Aquí le podemos agregar coma nombres 2.1, coma apellidos 2.1, y le voy a quitar en este caso el ID. Hasta ahí pues todo bien. Ya hicimos el proceso de obtener los resultados. Este resultado que acabamos de tener me muestra solamente me muestra los nombres, los apellidos y el nombre completo calculado. Pero ahora yo necesito que el nombre completo aparezca en mayúsculas. Ahí es donde aplicamos el concepto de tuberías. Yo le puedo poner coma y ahora puedo abrir otra vez llaves y decirle que voy a calcular otra vez, voy a generar otra vez otra proyección. En esa otra proyección que vamos a generar, voy a generarme un nuevo campo. Digamos que aquí le voy a poner nombre completo, abreviado, y luego le voy a decir que voy a utilizar el operador toUpper, pero el operador toUpper ahora lo vamos a usar para el campo nombre completo. Se lo pongo entre comillas, se llamaba nombre completo, y luego vamos a seguir agregando los demás campos. Voy a necesitar el nombre, los nombres 2.1, coma, los apellidos 2.1. Entonces ahora, si se dan cuenta, tenemos dos resultados. Este es el primer resultado, que nos muestra lo que ya vimos anteriormente, nos muestra esta información, nos muestra los nombres, apellidos, nombre completo, filtrado. Pero ahora este otro resultado se lo vamos a trasladar hacia la otra proyección. Si ahora le doy enter, van a notar que ahora aparecen en mayúscula. Esos son los resultados ahora ya traducidos a mayúscula, y el campo se llama diferente, se llama nombre completo. Creo que si le pongo nombre completo no me debería darme problema. Vamos a ver si funciona. Nombre completo. No, ahí aparece de nuevo nombre completo. Entonces la diferencia ahora es que digamos que en esta proyección yo hice un cálculo
y le ha agregado en esa parte de acá el otro proceso para que permita en ese caso seguir calculando o seguir modificando en ese caso la parte de la proyección. Así es como funcionan en ese caso las proyecciones, muy similares a como las habíamos visto en el comando find, pero ahora agregándole ese elemento o esa característica adicional que lo hace todavía un poco más complejo. Y lo importante de esto es que agregamos ese elemento adicional, que es el tener campos calculados, campos que no existen, y que a partir de ciertos datos nosotros le podemos agregar algún tipo de información adicional. Por ejemplo, a esta parte de acá, noten que por ejemplo acá, si yo le digo que quiero incluir el campo edad y le pongo 2.1, no me aparece. ¿Por qué no aparece? Aunque nosotros podemos decir si lo he puesto en la parte de la colección, pero no aparece porque en la primera proyección que hemos agregado acá, el campo edad no está agregado. Entonces yo le puedo poner edad 2.1 y ahora sí, como edad ya aparece en el primer resultado, aquí agregamos edad. Edad ya aparece en el primer resultado. Si le damos enter, ahora sí ya me muestra en la segunda parte, ya me muestra el valor, porque en la segunda proyección el campo ya venía. Por eso es importante entenderlo. El resultado de este me sirve como resultado para este otro que tenemos acá, y así puedo seguir. Y el resultado de este me puede servir como filtro para el otro que tenemos más adelante. Imagínense que por ejemplo al campo edad, yo después en esa parte de acá le quiero crear otro campo calculado. Le puedo poner edad nueva. Imagínense que eso, o le voy a poner IVA. Imagínense que para nosotros el campo edad, imagínense que es un total de una factura. Yo le quiero calcular el IVA. Entonces ya puedo poner IVA, y aquí puedo utilizar el operador multiply. Y el operador multiply lo que espera también es un vector. En ese vector yo le puedo decir que voy a enviar el campo que sería $edad y lo voy a multiplicar por 0.13. Y con eso yo ya calculé en ese caso el IVA. Si le damos enter, vean que ahí está, suponiendo que la edad fuese un total, ya me aparece calculado también la parte del IVA. Y así es como puede funcionar. En ese caso funcionaría para cada uno de los documentos. ¿Qué ventajas tenemos? Como les decía, es que ese resultado puede servir como filtro para los demás. Les voy a poner nada más un ejemplo para que tengan una idea. Ya vimos que tengo dos tuberías. Aquí tengo una que me dio como resultado hasta acá, y aquí tengo otra que es otra tubería. Yo le puedo agregar aquí una coma y agregar una tercera tubería, por ejemplo, y decirle, por ejemplo, que aquí voy a utilizar el operador match. El operador match sirve para colocar en ese caso condiciones, y la condición, por ejemplo, que yo le voy a colocar es que, digamos, el campo que acabo de crearme es el campo IVA, sea mayor o igual que 4.0, por ejemplo. Y vean, solo me aparece uno. Voy a poner 4.3 para ver si aparecen más. Y creo que me aparecen todos. 3.25, 3.25, 3.90, 3.90, pongámosle 3.80. Y ya lo tenemos mejor. Entonces ahora, si se dan cuenta, con este filtro que acabamos de crearnos ya tenemos tres tuberías. Este primero, que hace el cálculo previo a la aplicación que ya teníamos. Este segundo, que lo que hace es, en este caso, digamos, convertirnos los nombres a mayúsculas, y adicional a eso agregar un nuevo campo que se llama IVA, y luego ese resultado que ya obtuvimos se lo enviamos como entrada al otro, que lo que hace es crear un filtro. Este ya no me muestra todos los documentos, sino que lo que hace es filtrar
solamente aquellos que el campo IVA que no existe en la colección, pero ahora sí existe en la proyección, sea mayor a 3.80. Ya con eso nos aparecen los resultados. Y así puedo seguir haciendo más combinaciones y hacerme un aggregation framework muchísimo más y más complejo. Pero pues lógicamente eso lo vamos a estar viendo más adelante con más detalle. Ahorita nada más era para que ustedes vieran un proceso de introducción del comando match. Hay varios que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en ese caso con el grow para poder hacer procesos de agrupación. Y lo que quiero que consideren en ese caso es de que estas tuberías siempre funcionan bajo la misma lógica que ya tenemos definidas en el comando anterior, en la parte de Linux. Si sabemos dominar en la parte de Linux el uso de tuberías, pues de igual manera lo vamos a aplicar acá. Y hay una cosa interesante, quiero que lo veamos. No, veámoslo en el primero, en este. Esto también tiene para que nosotros podamos colocar el explain y también para que nos pueda dar estadística. Ven, ahí le pongo execution step y también nos va a dar estadísticas. Esas estadísticas que nosotros hemos visto anteriormente para el uso de índices las vamos a poder ver en esta parte de acá. Nos va a decir lo mismo, cuánto tiempo se tardó en ejecutarlo, cuántos documentos fueron los que examinó. O sea, aquí no hay mucho donde examinar, solo son 6 documentos. Cuál es el stage que utilizó, proyección de forward, dice que es la que acabamos de generar. Y si le damos un explain al último que creamos, que era un poco más complejo, que es un poco más complejo, van a notar que en los parámetros que nos devuelve, aquí está el execution step, aquí nos dice que se ejecutó también una proyección por default. Nos aparece en ese caso los procesos o campos que ha hecho en el proceso de transformación. Entonces de aquí, por ejemplo, podemos examinar cuáles son los procesos que internamente se han ejecutado. Más adelante vamos a ver un comando donde podemos incluir o podemos vincular varias colecciones, y en ese proceso de inclusión de varias colecciones podemos examinar si también estamos utilizando o no en ese caso el uso de índice. Pero bueno, toda esta parte compleja que hemos visto hasta ahorita del Aggregation Framework y todo ese montón de cálculos que le hemos agregado hacen en ese caso que el uso de Mongo se vaya convirtiendo cada vez más en un proceso no tan fácil de manejar si lo queremos ver de esa manera, pero que si lo aprendemos a dominar vamos a poder obtener resultados muchísimo más amplios y muchísimo más complejos que si lo hiciéramos nada más con las condiciones que acabamos de ver hace un momento. Lógicamente las aplicaciones cuando ya estamos trabajando lo que más requieren son procesos estadísticos. Entonces cuando yo requiero por ejemplo con información estadística, entonces ya tengo que utilizar otros elementos adicionales de la aplicación para que puedan funcionar, y esa es la idea principal del aggregation framework. Con ese pues ya podemos trabajar con todo el stack completo y pues crear en ese caso aplicaciones un poco más complejas. Lo que tienen que tratar nada más de ir siempre de tener cuidado es con las llaves, los corchetes, las comillas. Por eso les menciono siempre que hay que abrir y cerrar y luego con eso empezar a digitar el contenido para no perderlo. Esa es una técnica que pues lógicamente con el tiempo ustedes lo van a aprender a dominar. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Ok. Creo que en la plataforma está una guía práctica que ya incluye algunas instrucciones para el Aggregation Framework para que la vayan haciendo y vayan practicando desde su casa. Traten de ir haciendo esos ejercicios para entender mejor cómo funciona el Aggregation Framework. Nos hace falta todavía ver algunos elementos adicionales
Vamos a terminar de ver el Aggregation Framework, después vamos a tocar el tema de seguridad, que eso todavía no les he explicado cómo hace MongoDB para crear usuarios y administrar permisos. Es una parte que lógicamente tenemos que considerarla. Nos hace falta ver la parte de el diseño de copias de respaldo. Tenemos que saber cómo se programan copias de respaldo o cómo administra en ese caso MongoDB las copias de respaldo. Y también tenemos que trabajar con el proceso de restauración. Todos estos elementos listos, vamos a tener toda la parte principal de MongoDB, y ahora ya pasaríamos a hacer una aplicación que nos serviría para pues poderla crear desde diferentes lugares. Esa aplicación es básicamente el uso de una app, y yo les voy a explicar qué es una app. Creo que ya casi en el tercer periodo lo vamos a estar viendo, pero para que más o menos tengan una idea de lo que vamos a trabajar o lo que esperamos obtener al final. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá y nos veremos entonces el día de mañana. Que pasen una feliz noche.